¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, esta tecnología que nos acerca siempre con ustedes y que nos permite platicar diario, también de repente falla. De repente la saturación que tiene por estar todos en los webinars, tenemos Zumitis, ¿no? Y entonces todos estamos comunicándonos de esta manera. Qué padre, qué interesante, pero sí trae algunos problemas. Debemos de ponernos de acuerdo a lo mejor en horarios, así como en el transporte, para bajar el tráfico y hacerlo como más escalonado, como lo hicieron los bancos, ¿no? Que ahora abren a las 10 de la mañana en lugar de a las 9, en fin. Hay que ponernos de acuerdo porque parece que no, pero la saturación en el Internet y la capacidad que están mostrando las empresas que nos dotan de servicio, pues sí está demostrando que más vale que entre nosotros nos vayamos coordinando porque trae algunos problemas. Antier se cayó el WhatsApp, ¿no? A nivel mundial. Y de repente como nos sentimos medio perdidos, ¿no? De qué pasa, qué pasa. Bueno, así nos altera esta conectividad y el Internet. Pero soy Mariel Zúñiga, en concreto contigo. Hoy estamos ya a jueves 16 de julio. Ya estamos pasando a la segunda quincena de este séptimo mes del pandémico 2020 y como siempre con invitados que te van a asesorar, que te van a decir cómo está el panorama y que te van a ayudar muchas veces a saber y tomar decisiones acordes a tu economía personal, familiar y la de tu empresa, y otras también a saber participar de hechos que están allí contigo en el contexto, en el medio ambiente, en este tema ya de la firma del TEMEC, por ejemplo. ¿Qué tenemos que ver con el medio ambiente? Dirás, tenemos mucho que ver. Y por eso está con nosotros Eduardo Rolón, que es el director ejecutivo de Causa Natura, a quien le doy las gracias de acompañarnos y conectarse con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Eduardo. Muy bien, muchas gracias, Mariel. Gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio. Gracias, gracias por tu paciencia. Eduardo, cuéntanos de Causa Natura. ¿Cómo surge? ¿Cuál es su principal causa? Y luego hablemos del tema que nos atañe, que es justo el TEMEC, ¿no? La apertura, nuestros retos, nuestras dificultades que estamos enfrentando medioambientales. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cuidar? Etcétera. Pero platícanos de Natura primero. Adelante. Muchas gracias. Mira, Causa Natura, pues somos una organización de la sociedad civil creada en 2014, que básicamente estamos enfocados en temas de recursos naturales y trabajamos mucho investigación aplicada, colaboración con instituciones, comunicación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el análisis de datos, la ciencia de datos, Big Data, todo eso, ¿no? Y entre los temas que trabajamos como organización está, pues por ejemplo, el área de la pesca, que ahorita lo voy a tocar, y muy enfocados a temas de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Y hablemos del Causa Natura, ¿no? De cara al TEMEC. ¿Qué está proponiendo Causa Natura? Llámanos la atención de qué como ciudadanos, que creemos que eso se está viendo por allá en Júpiter, ¿no? ¿Qué es lo que sí nos corresponde hacer? Por favor. Sí, claro. Mira, como organización, primero que nada, nuestra tarea como organizaciones civiles que nos dedicamos a esto, somos de hecho un centro digamos, de investigación de sociedad civil, de investigación aplicada. Lo primero es analizar el tratado y es algo que invitamos a las personas interesadas y al ciudadano en general, ¿no? O sea, este tratado va a moldear mucho de las relaciones entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, sustituyendo al anterior tratado que se creó, se firmó en 93 y estuvo vigente hasta que se firmó ¿no? El 1 de julio. Entonces, hay varias disposiciones que es muy importante analizar y sobre todo para el caso de nosotros, que somos una organización que nos enfocamos al tema de medio ambiente y recursos naturales, está el tema de medio ambiente en el capítulo 24 de este nuevo tratado, donde tiene una serie de disposiciones que en general plantean que el libre comercio y el proceso de integración entre los tres países va a estar también considerando al sector ambiental, de tal forma de que el comercio sea también una palanca para una mejor conservación ambiental y un respeto a las regulaciones entre los tres países y que esto contribuya al desarrollo de la región.
Ahora, y haciendo un poco de memoria, esto igual ya no está tan presente actualmente, pero cuando se creó el otro Telecan, ahí hubo todo un debate al interior de Estados Unidos que también permeó a México y también en Canadá respecto a las implicaciones del comercio para el medio ambiente, ¿no? Y uno de los puntos principales era la posible carrera hacia abajo por parte de gobiernos y de empresas que buscarían tratar de competir en términos de exportaciones o atraer inversión, haciendo que sus regulaciones fueran más débiles o aplicando regulaciones de forma que no se estuviera realmente implementando y protegiendo el medio ambiente. Por ello, se hizo el anexo del capítulo ambiental. En este nuevo tratado, de entrada, el medio ambiente ya no es un capítulo anexo, y eso te habla que ya se integró en la visión de libre comercio de la región, con todo y los problemas y las visiones que puedan tener los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México. En particular, pues hemos visto la visión del gobierno estadounidense en cuanto a temas como cambio climático y demás. El tema de medio ambiente se quedó y muy fuerte en el tratado actual de TEMEC, y se puede ver en diferentes disposiciones que retoman lo que se había tratado en el anterior documento, pero además incluyen nuevas disposiciones o remarcan todavía más aspectos como puede ser, por ejemplo, el tema marino, ¿no? En términos generales, el tratado aborda una multitud de temas, ¿no? Desde capa de ozono, calidad del aire, comercio y diversidad, especies exóticas, gestión forestal sostenible, pero en particular para la parte marina incluye varios aspectos que van desde contaminación en el mar, basura marina, conservación de especies, y en el caso de la pesca tenemos varios temas que para el caso del caso Natura es donde estamos poniendo mayor foco, que tienen que ver con medidas para evitar la sobreexplotación de los recursos pesqueros y el daño a los ecosistemas marinos, ¿no? Y van desde cómo se da el comercio de la pesca, el manejo sustentable de las pesquerías, los subsidios que dan los países a la pesca y el combate a la pesca ilegal. Y bueno, de los temas más, digamos, sobresalientes en esto, y hay que tener esto muy, muy a la vista, es que el tratado sigue la tendencia internacional de, por ejemplo, en la Organización Mundial de Comercio, de ir eliminando subsidios a la pesca que se ha visto que pueden ocasionar la sobreexplotación de las pesquerías al hacer más fácil que embarcaciones salgan a pescar, aun cuando el recurso está siendo sobreexplotado, ¿no? Entonces, el tratado de entrada plantea que los subsidios a la pesca se van a tener que eliminar en un máximo 3 años, que eso sería en julio del 2023, y que sobre todo enfocados a los subsidios que contribuyen a la sobrepesca y a la sobreexplotación del recurso marino, ¿no? Y también tiene otras regulaciones en cuanto a buscar e implementar medidas más fuertes para el combate a la pesca ilegal. En el caso mexicano, por ejemplo, es un tema que está presente todo el tiempo, ¿no? O sea, buena parte del problema de la pesca también en México está relacionado a la pesca ilegal. A nivel mundial se plantea que 20% de las capturas, entre 20 y 30% de las capturas que se tienen a nivel mundial pueden venir de fuentes ilegales. En México se han hecho cálculos que varían desde el 40 hasta el 60, según quien se consulte, pero el hecho es que es un tema muy fuerte. En el tratado se aborda esto y se plantean, por ejemplo, medidas a nivel internacional que México no había adoptado, como las medidas del Estado Rector del Puerto, en cuanto que los estados tienen que ver que las embarcaciones de altura que lleguen al puerto de embarcaciones extranjeras que arriben a México no tengan productos ilegales, y si hay sospecha, pues no los dejan desembarcar. O otras actividades que tienen que ver con el manejo de información, datos, monitoreo y control de inspección y vigilancia. Y bueno, en términos de México, ¿y esto en qué nos afecta, no? De entrada, por ejemplo, el tema de subsidios. Actualmente, pues la parte pesquera se lleva por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca, y buena parte de lo que hacía la CONAPESCA, digo, hasta 2018, estaba muy enfocado a la entrega de subsidios, ¿no? El nuevo tratado plantea que se tienen que eliminar a 2023 los subsidios que ocasionan sobrepesca y sobreexplotación de ecosistemas de especies marinas, y que los actuales subsidios tienen que comprobar de que efectivamente no están ocasionando un daño. Entonces, de entrada, si tenemos subsidios actualmente, tenemos que decir qué impacto tienen las pesquerías, ¿no? Y dar información al respecto.
para darte una idea, en 2018 teníamos, en términos de subsidios, cerca de 2.205 millones de pesos que se habían dado subsidios de diferente tipo. Entre ellos estaban 570 millones dedicados a subsidios de combustibles. Los subsidios a combustibles son, digamos, los que más se han etiquetado a nivel mundial en cuanto a los efectos que pueden tener en sobrepesca, y hay todo iniciativas para tratar de reducirlos. En 2019, en mi caso México, ya con la nueva administración, se empezaron a desaparecer diferentes subsidios, por ejemplo, los subsidios otorgados para inspección y vigilancia o para disminución del esfuerzo pesquero, y se redujo el monto de subsidios aún más, ¿no? En el 2020, el monto de subsidios estaba ya en 1.496 millones, una reducción importante de los 2.000 que había, 2.205 que había en el 2018, pero aparte se cancelaron los subsidios a combustibles. Ya no se dan subsidios a combustibles en México, solamente se da a través de un programa que se llama Bien Pesca, que anteriormente en la administración anterior era ProPesca, ahora se cambia el nombre de Bien Pesca, y todo el apoyo se da a este tipo de subsidios que van directamente al pescador, con un apoyo que va de 7,000 a 7,200 pesos, ¿no? Déjame preguntarte algo para ir aclarando ideas, porque ahorita qué bueno que dijiste hacia dónde van los subsidios. Primero nos hablas de que hay de un 20 a un 30% de pesca mundial. Ilegal a nivel Estimada. mundial. ¿Qué esto? Son estimaciones de lo que puede suceder. Ajá. ¿Quién hace las estimaciones, ya que estás en ese tema? Hay diferentes estudios que se toman de investigadores que han hecho los análisis. La FAO lo retoma y también plantea esto, ¿no? O sea, pero al final del día son como un termómetro de cómo estamos. Ok, digamos que la FAO es una referencia, más otros que lo analizan, para tener formalidad un poquito, aunque sean aproximaciones. En México esto se duplica porque puede ser de 40 a 60% en la pesca ilegal. Sí, podemos estar arriba del promedio. O sea, y el punto ahí es, independientemente de la dificultad de poder estimar la pesca ilegal por el mismo fenómeno, de hecho, pues es un grave problema en México, por donde quiera que lo veas. Si estás en el rango más bajo, aún en el estimado internacional de 20%, es importante. Y más si lo duplicas. Exacto. Más si lo duplicas, ¿no? Exacto. Es más grave el tema de la pesca ilegal. Así es. Por eso ahorita vamos a hablar, y ya vi que hay preguntas que están llegando aquí en el Face en vivo, de la vaquita marina, por supuesto. O sea, ¿cómo va a aguantar que hasta el 2023 se eliminen los subsidios a la pesca ilegal, la vaquita marina, cuando haya ejemplares contados? Pero bueno, mi pregunta siguiente es el tema de los subsidios. Qué bueno que me dijiste, ¿no? Y me aclaraste al público que ahora los subsidios se enfocan directamente al pescador. Pero a mí me preocupa una cosa, a ver si me lo explicas. Cuando se eliminan montos hacia la inspección y vigilancia, ¿esto no es contraproducente? ¿No se refiere a la gente que justamente está evitando la pesca ilegal? Qué bueno que lo tocas. Hay dos formas de verlo. O sea, cuando en 2019 este subsidio ya no apareció, y en el 2020 otra vez no apareció, es un subsidio dedicado a cooperativas, por ejemplo, cooperativas pesqueras que están haciendo esfuerzos, contribuyendo a tratar de reducir la pesca ilegal. O sea, la pesca ilegal es un fenómeno que tiene diferentes vertientes, no es solamente un bandido que llega y se roba el producto, también puede ser gente de las mismas comunidades que necesita salir a pescar, no tiene permiso, hay necesidades económicas, hay percepción de justicia en cuanto a distribución de permisos de pesca. Entonces tienes una serie de cosas ahí en medio que es muy difícil entrarle, y una de las formas de entrarle es desde la misma comunidad, tratando de que las reglas se respeten y reducir ese fenómeno, independientemente que también está las acciones específicas para la pesca ilegal de la gente que se agarren, pues poner sanciones y demás, ¿no? Cuando se elimina este subsidio, el argumento de Conapesca es que se está redirigiendo lo que antes se daba para que lo hicieran las comunidades a que lo asumiera el Estado. O sea, y en ese sentido, pues los millones que se daban para las comunidades, ahora el Estado lo asume directamente, dice, esto es para reforzar las acciones de inspección y vigilancia que hace la Conapesca. Lo cual puede decir, pues es una forma de verlo. Las comunidades no tienen que ser el policía que esté apresando al vecino de la otra cuadra, porque al final cuentas, muchas de las actividades se hacen en pequeñas comunidades y es muy complejo entrarle. O sea, bueno, dice, lo agarra el Estado, qué bien que lo agarre el Estado. Hubiera sido mejor que conservara este subsidio y reforzara más la estrategia,
pero ok, lo agarra el Estado y ahora el punto es qué tan eficiente está siendo el Estado en esto. En el 2020, y ahorita que toquemos un poco el tema de combate a pesca ilegal, lo que estamos viendo también existen actualmente debates en cuanto a las labores de Conapesca en inspección y vigilancia, donde Conapesca también está refiriéndose a que el problema ya lo rebasó. O sea, es tanto la pesca ilegal y tan complejo entrarle donde no solamente es que tengas un pescador, sino está el crimen organizado, hay diferentes tipos de delitos y hay una falta de Estado de Derecho donde la misma autoridad pesquera dice, pues, ¿cómo le entro, no? Corrupción y todo. Entonces se está pensando pasar atribuciones a la Secretaría de Marina, que eso sería otro tema fuera del TECMEC, pero algo importante a resaltar es que no se está haciendo una labor de inspección y vigilancia aun cuando se haya redirigido el subsidio para que lo destinaran a gastos de operación. Ahora, en términos, digamos, del cambio en la modalidad de subsidios que se entregue bien pesca directamente al pescador, podría pensarse que está bien, pero un tema muy importante ahí es cómo se están haciendo los padrones para entregar ese apoyo directamente al pescador. Y esto inclusive ha sido nombrado como uno de los programas de, digamos, emergentes para hacer frente a la crisis económica derivada del COVID presentado por el gobierno federal. Entonces, es un programa que está teniendo como, digamos, una de las banderas de lo que está haciendo para atender la crisis que el mismo sector pesquero está enfrentando actualmente por cierre de mercados, dificultad de salir a pescar, rompimiento de los canales de distribución, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos estamos viendo crisis y el sector pesquero las enfrenta muy duras, ¿no? Entonces, este tipo de apoyos podrían ser una forma de lograr esto, pero también hay que ver cómo se hace con claridad estos apoyos. El TECMEC, volviendo al TECMEC, plantea que los subsidios tienen que ser muy transparentes, que si los vas a dar de entrada a los que ya tienes, tienes que decir a quién se los das, qué embarcaciones son beneficiadas, el efecto que tienen las pesquerías, sobre qué especies estás afectando y qué impactos estás teniendo en general. Entonces, de entrada, si me preguntas a mí qué efecto podría tener en subsidios ahorita en el actual esquema de costas, yo te diría, por un lado, mejorar la rendición de cuentas, mejorar la rendición de cuentas en programas como Bien Pesca, pero también el mismo diseño del programa. No basta con decir, pues ahí va el subsidio y apoyo a los pescadores. Tienes que tener buenos padrones, tienes que tener buenos objetivos y empezarlos a monitorear y ver tus impactos. Acabo de ver, por ejemplo, algunos mensajes en redes sociales relativo a este programa de Bien Pesca y hay quejas relativas a la falta de transparencia en el padrón de pescadores que va a Bien Pesca. Con el TEMEC, esto puede ser algo que se retome por la misma comunidad de perteneciente al tratado, que hay que decir que también los ciudadanos pueden participar y poner quejas en el contexto del tratado, y va a ser algo que vamos a tener que estar monitoreando. Y por supuesto también está el tema de cancelación de subsidios como combustibles. Si estamos pensando en que en el sector pesquero se discute mucho cómo podemos seguirlo ayudando y el gasto en combustibles puede ser un porcentaje muy alto de los costos de producción. Sin embargo, el TECMEC dice, pues no puedes dar nuevos y si das tienes que reportarlos y si no puedes ocasionar sobrepesca. Combustibles es uno de los puntos. Entonces, cuando se negocie el presupuesto 2021, los legisladores y las instituciones y el mismo sector tendrá que estar muy consciente que en TECMEC esto está como muy, muy monitoreado. Ok, entonces entiendo que la prioridad, una de los conceptos que debe tener prioridad en dentro del presupuesto que se asigne, ¿no? Subsidios a promover la buena pesca, ¿no? Así se llama el programa, Bien Pesca, justamente, ¿no? Bien Pesca, bautizado ¿Verdad? de ProPesca, Bien Pesca. Ok, entonces para promover la buena pesca, ¿no? Pues qué bueno que se elimina el subsidio a combustibles, ¿no? Que además pues son contaminantes, por otra parte, ¿no? Pero sí hay que conservar esta parte de la inspección y vigilancia, como dices tú, ¿no? A mí me viene la imagen de muchas alteraciones al tema como de las propias tortugas, ¿no? Cómo es violentada su hábitat, poco respetada, comercializados los huevos. Dices, bueno, o sea, no es posible que hablemos de cantidades increíbles, ¿no? De este comercio. Entonces, pues sí se necesita seguir manteniendo esa inspección y vigilancia. Pero yo voy a dar pie a las preguntas que tiene el público, si te parece. Eduardo, le doy la palabra a Hugo Sí, Loya, adelante. por favor, adelante. Gracias, Mariel. Eduardo, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues hay varias inquietudes relacionadas con, pues, cómo saber o si puedes identificar cuáles son estos tipos de subsidios buenos y malos que se podrían tener o que se podrían mantener los buenos
y cómo identificar los malos para atacar pues una mala estrategia. Qué bueno que salió esta pregunta. Como en todo en la vida no hay blanco y negro, ¿no? O sea, inclusive en el tema de combustibles, este tema de subsidios a la pesca en combustibles ha estado, por ejemplo, presente en la OMC desde hace varios años y lo pongo como ejemplo porque es de los más identificados, ¿no? Los subsidios a combustibles, diésel y gasolina. Pero en los análisis que se han hecho es, por un lado, tienes que generar sobrepesca, pero ¿qué sucede con poblaciones, por ejemplo, en pesca de pequeña escala, ribereña, estas pequeñas embarcaciones que salen a pescar en comunidades muy pobres, donde si no les das ese combustible, de repente no pueden tener una forma de subsistencia porque no pueden salir a pescar? Entonces, algo que se plantea desde los países en desarrollo es sí ver lo del tema de combustibles, pero también considerar las condiciones de cada país y tratar de aplicarlos muy selectivamente a aquellos que realmente lo necesiten para poder hacer la diferencia entre poder salir a pescar y no cuando tienen una situación económica muy restringida. Ahora, en términos generales, aún bajo ese esquema, lo que se plantea es, esto tiene que ser temporal. No puedes decir, se les va a dar todo, este apoyo eternamente. Tienes que ser digamos, un puente temporal para que posteriormente se vayan mejorando las técnicas de pesca, los canales de comercialización y demás, ¿no? Y esto es en cuanto a los tipos de subsidios que se pueden denominar, en términos económicos se le llama perversos, malos, ¿no? Entonces, tienes subsidios, son clasificaciones que son muy de que podrían ocasionar efectos positivos o negativos. En efectos positivos pueden ser, por ejemplo, acciones de inspección y vigilancia, lo que estamos mencionando, o educación sobre temas de pesca, ¿no? Ese tipo de cosas. Subsidios que pueden ser como vagos, pueden tener resultados positivos o negativos. Está, por ejemplo, el retiro de embarcaciones. Hay subsidios que de hecho se daban hasta el 2018 para retirar embarcaciones, pero en primera instancia puedes decir, es muy bueno, pues quitas esfuerzo del agua y tienes como un mejor recurso, digamos, recursos más conservados. Sin embargo, este subsidio puede ocasionar que tengas más capital para comprar mejores embarcaciones, modernizarlas y aumentas el esfuerzo. Entonces tienen que ser muy monitoreados. Luego los negativos o los que pueden tener resultados negativos que hay que monitorear muy cercanamente, donde están los combustibles, la modernización de embarcaciones, ¿no? Por decir algunos ejemplos. Entonces, estas clasificaciones son de estudios, por ejemplo, Sumaila, un investigador que es muy respetado en todo esto y colegas han estado planteando este tipo de temas, ¿no? En cuanto a las clasificaciones que se hacen para tratarlos de poner una escala de positivos y negativos. Lo que sí es un hecho es que cuando hablamos de subsidios, los que están siendo muy monitoreados porque tienen más probabilidades de tener efectos negativos son los, por ejemplo, los combustibles, ¿no? Sí, gracias, sí. Eduardo. Perdón, sí, adelante. ¿Ibas a no, comentar adelante. algo más? No, gracias. adelante. También nos preguntan que si nos puedes ayudar para diferenciar lo que es la pesca ilegal, la no regulada y la no declarada. ¿Cuáles serían los aspectos básicos de esto? Es como una clasificación. Yo cuando hablo de esto digo pesca ilegal porque sí es como mucho detalle, ¿no? De hecho, hay muchas formas de ser ilegal. Una es que no tengas permiso, ¿no? O sea, que eres ilegal, ¿no? La otra es que estés en especies que no están reguladas y que por lo mismo no estés entrando con algo que tú tengas un permiso claro sobre esto. Y la no declarada es, por ejemplo, que pesques una cantidad de especies y que no la declares. O sea, que estés metiendo por debajo del agua más especies de las que dices declarar. Esto, ¿por qué es importante considerarlo en términos de manejo pesquero? Porque te ayuda a realmente regular el esfuerzo. Primero, quiénes están pescando, después, cómo están pescando, el tipo de artes de pesca, si son artes de pesca reguladas y qué tanto están pescando, porque necesitas regular qué tantos traes del agua. Si no sabes o si están, por ejemplo, si tienes una cuota total de X toneladas de producto que se pueden pescar y esa cuota se rebasa y no se sabe, puedes colapsar pesquerías. Entonces, ahí son estas diferencias particulares y se han hecho algunos análisis de las posibilidades de infringir la legislación pesquera en México y pues, hay muchísimas, ¿no? Decenas de formas de poderla infringir y por eso también llega a ser hasta muy complicado regularla porque o puede ser que te enfoques a los que no tienen permiso y pesquen, o puede ser los que tengan artes de pesca que no sean permitidas, o puede ser que te enfoques a que estén metiendo producto más allá del que tienen autorizado, ¿no? Sí. Bueno, y sobre el tema de algunas especies, nos preguntan cuál va a ser el impacto ahora con el nuevo tratado, con el TEMEC, para especies como la vaquita marina y la totoba, que pues bueno, han tenido consecuencias muy, muy fuertes por el tipo de pesca que se realiza en México.
Mira, yo lo podría poner como una hipótesis de lo que estoy viendo en el tratado. O sea, planteemos el escenario actual. Actualmente, con Estados Unidos, en su propia legislación sobre protección de especies en peligro, plantea ya mecanismos que pueden aplicar de forma, digamos, en otros países cuando no se están aplicando medidas parecidas en esos otros países. Estados Unidos ya lo aplicó por una queja que hubo en nivel en Estados Unidos por organizaciones civiles en cuanto a que no se estaban tomando medidas por el parte de México para poder salvaguardar a la vaquita marina, que es pescada de forma incidental, sobre todo pues, en este caso con otra especie que también está restringida, que es la totuaba, y que ahí tiene un comercio ilegal muy fuerte y que está empujando a que se pesque todavía más incidentalmente la vaquita. Creo, el último reporte que vi, creo que quedaban menos de 15, ¿no? Estamos hablando de cosas como ya estás en el último segundo de la extinción de una especie que pues ya se fue, ya se fue. Ahora Estados Unidos implementó un embargo a los productos mexicanos que venían del Alto Golfo y que, bueno, es difícil de seguir, por ejemplo, diferenciar, por ejemplo, si el camarón que viene del Alto Golfo es el del Alto Golfo y tienes que tener esquemas de trazabilidad para evitar que no penalicen a todo México que está exportando camarón y todo. Pero el punto aquí es, Estados Unidos ya lo está haciendo. Si quieren hacerlo, lo van a hacer. Lo que el tratado hace es, digamos, validar esto y dice, básicamente es, tienes que cumplir las legislaciones ambientales y si un estado ya tiene una legislación sobre la materia, ese estado la puede seguir aplicando. Estados Unidos puede seguir aplicando esto e inclusive puede validar esto, digamos, si grupos se quejan con Estados Unidos acerca de que México no está haciendo una buena labor, que ya lo está haciendo, pero ahora pensemos ya con el TEMEC, básicamente es empujarlo también vía TEMEC, que puede un ciudadano poner una queja de que el gobierno no está aplicando correctamente la legislación ambiental y pesquera en México que protege los recursos pesqueros, y de eso tenemos muchísimo en México. Hay un gran problema de Estado de Derecho y que pues va a haber mucho donde cortar, ¿no? Ahora, en el caso de Vaquita y Totuaba, pues se puede poner una queja a los, digamos, puntos de contacto que hay en la Comisión de Cooperación Ambiental, una organización que se va a dedicar también a dar seguimiento a este capítulo. Y si los gobiernos ven, digamos, las contrapartes, Estados Unidos y Canadá, ven que existe de forma reiterada un incumplimiento, que existe digamos, un patrón de incumplimiento en ese tema, puede escalonarse a procedimientos que van desde consultas de los puntos de contactos, consultas de altos funcionarios en el tema, consultas de ministros, secretarios de Medio Ambiente para el caso mexicano, y finalmente un proceso de solución de controversias que, de hecho, cuando estaba viendo el tratado, uno cuando lo ve, el último artículo del capítulo 24 habla precisamente de eso, ¿no? De que van a llamarse a consultas a las partes cuando no se haya resuelto el tema. Pero si te vas ya al capítulo de solución de controversias, que está en el capítulo 30, que es el 31, creo, del mismo tratado, habla ya sobre eso y da ya el panorama completo de que si la solución de controversias no satisface al país que dice, pues estás incumpliendo, puede haber un procedimiento de sanción que puede ser sobre el mismo rubro. Para el caso del medio ambiente, pues no que se pongan a pescar ahí también ellos ilegal, o sobre otros que sea como una forma de penalizar al país. Piensa en el caso de Totuaba y Vaquita Marina. Están haciendo exactamente eso. Podrían precisamente poner un embargo en México, por así decirlo, como una forma de decir, pues es una penalidad porque no estás cumpliendo, y el tratado, después de todo el proceso, puede dar a pie a eso. Claro que este es un dispositivo de último recurso. La experiencia en el Telecan anterior es que esto rara vez, de hecho nunca lo vi yo, o sea, no se llegó a invocar. Sí, peticiones ciudadanas de que el gobierno interviniera y todo, pero que los países se pongan en una guerra de decir, va, te voy a sancionar, es difícil. Claro, lo que teníamos anteriormente es diferente de la actual administración con Donald Trump, y bueno, pues veremos qué pasa en diciembre, pero de entrada estamos hablando de otro contexto y el tratado lo contempla. Claro, es un dispositivo de último recurso, pero no por eso debemos de tener claro que sí hay posibilidades de sanciones. Sí, sobre esto justamente nos preguntan qué tan preparado está México pues para cumplir con todas las disposiciones ambientales cuando el gobierno actual pues ha dejado de lado muchas cuestiones en temas ambientales, y en Estados Unidos pues es muy probable que ahora sea el Partido Demócrata quien llegue al poder en Estados Unidos, y que tenga una visión todavía mucho más ecológica de la que obviamente Donald Trump había dejado también de lado. Si México estaría preparado para enfrentar todos estos cambios. Pues
si nos miramos internamente, de entrada no estamos preparados ni para enfrentar los retos que tenemos en nuestra actual legislación. O sea, no estamos viendo un cumplimiento de las legislaciones ambientales, hemos tenido problemas de diferente tipo. Te voy a poner unos ejemplos que estaba pues viendo, ¿no? En el tema de participación ciudadana. El capítulo 24 también menciona a la participación ciudadana y ligado con eso a la transparencia como puntos transversales a todo esto. Se menciona para el caso de la pesca, se menciona para el caso de los otros temas que problemas con la capa de ozono, especies silvestres, etcétera, etcétera, ¿no? Y que las autoridades de cada país tendrán que, bueno, pues aquí tenemos la venta, pero espero que no interrumpa tanto, que las autoridades de cada país tendrán, sí, de la Ciudad de México, a ver si vienen de los tamales y demás. Las autoridades de cada país tendrán que implementar espacios de participación como consejos consultivos para poder dar cabida a las, digamos, a las preocupaciones y a las quejas que existen de sus ciudadanos sobre el tema ambiental. Anteriormente, en el otro tratado, la administración de Carabias, cuando la secretaria que estaba en los 90s, ahí, cuando era Semarnat, en esa administración se crearon los consejos consultivos de desarrollo sustentable y había un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Posteriormente, ya se mantuvo todos los años desde que duró el tratado hasta la anterior administración, donde se cancela esto y se crea el Consejo Nacional del Sector Ambiental. Y, sin embargo, esto fue hacia finales del sexenio. Y en esta actual administración, este consejo se canceló y se planteó que se iba a crear un nuevo mecanismo de participación ciudadana que a la fecha no lo hemos visto. No tenemos espacios de participación de ese nivel en México. No hay un Consejo Nacional. Estamos todavía a la espera de cuál será la política de participación ciudadana y los mecanismos que puedan ser como implementados en torno al tratado. Y que va a ser precisamente uno de los puntos a discutir, ¿no? Si México se tiene que adelantar y mejorar los espacios de participación ciudadana para atender quejas. Y en el tema de transparencia, pues también el Causa Natura hemos estado monitoreando, por ejemplo, en el área de la pesca, situaciones de que a veces es muy difícil tener, en el caso de subsidio, lo que te comentaba, no información de los beneficiarios. Afortunadamente, México está muy adelantado en cuanto a bases de datos y los invito a que chequen, por ejemplo, nuestra página pescandodatos.org, donde tenemos una plataforma de datos abiertos gubernamentales y el tema de subsidios de la pesca. Pueden revisar cómo han estado distribuyendo los subsidios desde el 2011 a la fecha, bueno, hasta 2019, y pronto vamos a tener las actualizaciones ahí. Pero no tenemos, por ejemplo, qué impactos han tenido sus subsidios. O sea, se crean programas, pero no se sabe qué lograron. Pues. Ahora, ese ha sido como el tema de todo el tiempo en cuanto a los subsidios. Ahora, en cuanto a pesca ilegal, tenemos también problemas, por ejemplo, para saber qué embarcaciones y empresas están siendo sancionadas. En las bases de datos que tenemos, que también lo pueden ver en pescandodatos.org para el tema de combate a la pesca ilegal, solamente hemos encontrado en los diferentes años de 2013 a 2018 alrededor de 4 embarcaciones con nombre y apellido, digamos, de quiénes son, que han sido sancionadas. Existen otros que han sido sancionados, pero no se tienen los datos, no son públicos, ¿no? Y así, pues, el tratado, el capítulo ambiental plantea que se tienen que liberalizar esos datos, que tiene que ser de conocimiento público, que tiene que haber un registro público de embarcaciones, que tienen que seguir los estándares internacionales y demás. Entonces, de alguna forma, el hecho de estar en este TEMEC ayuda a que el gobierno mexicano se ponga más las pilas en varios aspectos que tienen que ver con participación ciudadana, con transparencia, con mejor diseño de programas y con mejor aplicación de la legislación. El anterior tratado, después de tantos años, se había creado ya como por así decirlo, un estado como de comodidad, ¿no? Después de tantos años ya pasaron los auges de los principios de los 90, 94, 95 y se fue como quedando atrás, ¿no? Digamos, en atención del público y de importancia en cuanto al trabajo que se está haciendo en el sector ambiental. Esta es una oportunidad para volverlo a poner alto en la agenda de México y ponerlo alto, por supuesto, vinculado al proceso de libre comercio e integración entre los 3 países. Sí. Y bueno, por último, Eduardo, nos dicen que cuál ha sido el impacto de la pandemia en temas ecológicos para el país, qué se retrasó, qué es lo que pues está pendiente y que no se ha podido concretar, o si esto puede ser una oportunidad para agarrar y desde cero comenzarle a meter el acelerador rumbo al TEMEC también, a cumplir los acuerdos del TEMEC. Ok, en cuanto a impactos, digamos, vayamos a los negativos. O sea, digamos, los más visibles, de entrada tienes una pandemia que está poniendo a prueba los recursos gubernamentales y que no solamente en el sector salud.
Del sector salud se están también jalando recursos de otros sectores gubernamentales y ha habido más recortes del gobierno federal a programas que tienen que ver con el tema ambiental. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por ejemplo, la CONAM, ha estado muy presente en las noticias porque se recortaron el presupuesto de esta institución, que parece ser que ya está buscando formas de volvérselo a dar, pero así a Semarnat, a SADER, a muchas secretarías tienen menos presupuesto para atender las importantes responsabilidades que tienen. De por sí esto ya se había venido reduciendo y ahora con esta crisis todavía más porque no hay recursos gubernamentales. Ahora, si a esto le sumas que en los mismos sectores pueden tener problemas, por ejemplo, en el caso nuestro, el sector pesquero, lo que te decía, o sea, tenemos problemas pues para que la gente pueda tener subsistencia, ¿no? Para salir a pescar y poder vender su producto cuando los mercados de exportación pueden estar cerrados debido a esto, por ejemplo, medidas sanitarias que impiden que exporten a Asia, que es un importante mercado. Ahora, esto genera una crisis y también los mismos pescadores tienen que ver qué hacer, ¿no? Y ahora con el contexto de recursos económicos pobres, de instituciones mermadas, de una crisis sanitaria donde la autoridad también batalla para salir a campo, imagínate el tema de pesca ilegal. O sea, cómo poder regular cuando tienes pocos recursos, donde la misma autoridad dice, es que yo ya no puedo, y aparte está la pandemia de por medio. Entonces, digamos que esto es algo que hay que enfocarnos. El TECMEC no es varita mágica de resolver los problemas, pero sí es como, si antes no le ponías atención porque no lo considerabas como parte de tus puntos prioritarios en la agenda pública, ahora lo tienes que considerar más porque fíjate que está como uno de los puntos ya integrados en el acuerdo. Ahora, en términos positivos, la pandemia, pues por supuesto, ha permitido que la naturaleza descanse, ¿no? O sea, tú ves redes sociales, ves a especies, de repente un venado cruzando la calle, un borrego cimarrón por ahí lo fotografiaron y que, la naturaleza, muy bonito. Pero el tema es, cuando regresemos, ¿cómo vamos a poder mantener una buena relación con la naturaleza? Y la pandemia nos está enseñando eso, la importancia de tener estas barreras naturales para evitar enfermedades, para poder tener calidad de vida y demás. ¿Cuántos de nosotros no extrañamos ver verde, ¿no? En naturaleza, ¿no? Ahora, se puede haber un rebote debido a la crisis económica que se está viviendo, la gente que esté apurada por sacar el sustento. O sea, por ejemplo, en el caso pesquero, si no hay un control de ordenamiento y demás, pues de repente dan el banderazo de salida y hay mercados de exportación abiertos y hay más posibilidad de entrar nuevamente a la actividad, pues se busca quererse recuperar y cuando las prioridades del gobierno pueden estar puestas en atender una crisis económica que se incrementó con la pandemia y que está siendo muy seria en cuanto a las repercusiones en el país en los siguientes años, pues a lo mejor esto pues no puede estar en la vista del gobierno y de los mismos sectores que están interviniendo en la explotación de los recursos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo hacemos la transición a esta nueva realidad que le llamamos de poder tener una buena relación con la naturaleza, pero al mismo tiempo enfrentar una crisis económica que está ya presente con nosotros en el contexto del TECMEC. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Nos has dado un panorama interesante. Yo nada más quisiera concluir, ¿no? Además de que si tienes algo tú que agregar, pues básicamente, ¿qué es lo que necesita el tema y ante la apertura y ante ya también el emprendimiento del TEMEC, ¿qué elementos se necesitan? ¿Qué regulación se necesita? ¿Qué estímulos se necesitan? Así como en concreto. Pues de entrada yo te diría, en términos generales, vayamos a los temas transversales. Espacios de participación ciudadana activados. O sea, Semarnat con este espacio ciudadano que antes estaba el Consejo Nacional del Sector Ambiental, nunca se echó a andar. Ahora veamos qué hace Semarnat para tener esta estructura entre ciudadanos y gobierno en una, digamos, en un marco de colaboración entre 3 países regulados por el TECMEC. Es importante. Información y transparencia en todo lo que hace el gobierno para comprobar que se está haciendo bien las cosas, para ayudar a que más ciudadanos se contribuyan a tener un buen manejo, también va a ser clave. Y sobre todo pensando que el TEMEC considera muy fuerte la participación de los ciudadanos como parte integral de este tratado, en el sentido que pueden presentar quejas, solicitar información, inclusive ser como uno de los mecanismos que activa este proceso de solución de controversias, ¿no? No es el único, pero pues sí, por ahí puede estar. Ahora, en términos de otras cosas, que estar preparados por lo que mencionabas, subsidios, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Presupuesto gubernamental, si el TECMEC plantea que básicamente se tiene que asegurar que se cumplan las regulaciones ambientales y las políticas en la materia, que no estén yendo hacia abajo, si le estamos dedicando menos recursos y menos atención,
pues por supuesto que puede ser un tema en los siguientes años, ¿no? Y ante un país débil en términos de economía y con un Estado de Derecho deficiente que no se ha podido solventar y es un problema que no se soluciona de la noche a la mañana, entonces es algo que tenemos que trabajar mucho y no solamente una tarea gubernamental, sino también de la misma sociedad. Y bueno, quisiera también, hablando de eso, algo muy importante, o sea, hay que buscar cómo hacemos una sinergia entre sociedad y gobierno y también tratar de ver cómo empujamos a que funcionarios que están allá afuera hagan mejor las cosas y estén más motivados, aún en contextos como estos. O sea, pensemos en funcionarios que atraviesan también crisis de presupuesto, una pandemia, como todos tienen familias y todo, y aún así siguen haciendo bien las cosas. Con una organización que se llama Accountability Lab y con Reforestamos México, Causa Natura está colaborando en la edición de lo que le llaman los íconos de integridad para 2020 en materia de sustentabilidad. Es la edición de este año. ¿Qué son los íconos de integridad? Básicamente es premiar a funcionarios, reconocer a funcionarios que están haciendo bien las cosas y que van más allá de la línea de servicio, que tienen un comportamiento comprobable, íntegro y que apoyan, por supuesto, en este campo de sustentabilidad. Entonces, queremos con esto resaltar el lado positivo de lo que puede suceder en el país cuando le ponemos la pila y cambiamos un poco la película negativa de la polarización, de lo negativo, de la crisis y todo, y empezamos a reconocer esos esfuerzos de funcionarios que aún con todo esto hacen bien las cosas. Entonces, yo los invito a que vean la convocatoria a Íconos de Integridad y que hay todo un proceso de nominación de funcionarios que no son el secretario de Estado, es funcionario que está en campo, aquel que está con las comunidades, que está dando un servicio a todo el mundo. Y en el sector ambiental, pues tenemos muchos ejemplos que sería muy valioso reconocer. Y pues bueno, esto sería como mi último mensaje y pues no sé si haya más preguntas, María. Ya, hasta ahí llegamos. Si hubiera más, te las hacemos llegar, Eduardo. Te agradecemos mucho, de verdad, la inquietud que siembras en nosotros para el cuidado del medio ambiente, de la preservación de especies, de buenas prácticas, etcétera, para el bien pescar, ¿no? ¿Cómo se llama el programa? Sí. Muchísimas gracias a ti. Te vemos pronto para ver, pues, cómo va toda esta reapertura, porque ya mencionaste los retos y las oportunidades. Vamos a ver cómo volvemos a integrarnos con la naturaleza, ¿no? Esperemos que no le ganemos para que preservemos, ¿no? Para que preservemos el medio ambiente y a tantas especies que también requieren estar y convivir, ¿no? En la naturaleza. Pues Eduardo Rolón, director ejecutivo de Causa Natura, qué gusto saludarte, de verdad. Platicamos pronto. Si tienes alguna inquietud, alguna noticia y todo, pues aquí estamos y con mucho gusto la compartimos con nuestro público. Mientras tanto, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Muchas gracias, Mariel. Y si quieres saber más de nuestra organización, visita nuestro sitio web, causanatura.org, y conozca nuestras diferentes plataformas en materia de datos y participación ciudadana y transparencia. Gracias y espero que podamos hablar pronto. Y pescando datos.org. Pescandodatos.org. Les recomiendo que la visiten. Hasta luego. La visitamos. Muchas gracias, Eduardo. Adiós, hasta luego. Adiós. Hugo Loya, ¿qué nos presentas en el panorama económico de hoy? Hola, Mariel. Pues la verdad es que sí ya está todavía muy oscuro el panorama, de acuerdo pues también con información de la CEPAL. La CEPAL es una organización que está a cargo de Alicia Bárcena y que había estado pues dando puntos de vista positivos sobre las políticas que se han llevado a cabo aquí en México, sobre todo las políticas sociales, y dando pues su punto positivo también en la expectativa que se tiene sobre la administración. E incluso decía que pues, es normal, hay que darle tiempo, etcétera. Sin embargo, pues ya también hizo un cambio en su pronóstico sobre el crecimiento de México y pues bueno, de su expectativa de que el país pues por la pandemia iba a caer 6.5%, que era su estimación en abril, pues ahora ya dice que va a ser la caída de 9%. Pero aquí lo más importante, Mariel, no solamente es el cambio en la estimación que realiza la CEPAL, y que desde luego pues ya está en niveles muy cercanos al promedio de los analistas, sino que está haciendo una consideración muy importante. La CEPAL dice muy claramente que se tiene que hacer políticas fiscales y políticas económicas acorde a la situación que está viviendo el país, porque una política solamente de austeridad no va a servir para nada. Y es lo que estamos viviendo ahorita, Mariel, una política totalmente de austeridad en el gobierno federal,
donde pues ya lo habíamos comentado, una política de austeridad donde estamos necesitando de que se reactive la economía y que para reactivarse se necesita recursos, se necesita pues jalar a los proveedores del gobierno, jalar también a las empresas, trabajar en conjunto para que el dinamismo económico vuelva a retomar su fuerza, pues no funciona. Una política justamente donde apretarse el cinturón y que el cinturón, pues más bien hay que recordar, como decía un periodista, no va en el cuello, sino va en la cintura, justamente, entonces apretarlo, pero en esa parte, no ahorcarnos con la política de austeridad. Y es lo que se está viviendo en México, Mariel, una política de austeridad que cada vez está ahorcando más a las instituciones. Ahorita lo estábamos escuchando por parte del tema ecológico, que cómo se quitaron subsidios que a lo mejor eran cuestionables o no, pero hay subsidios muy importantes que determinan si personas salen a trabajar o no salen a trabajar en una economía donde todavía falta mucho que hacer en diferentes sectores y el sector pesca es uno de ellos. Así es que, pues el quitar subsidios, el quitar fideicomisos a diestra y siniestra, el generar recortes hasta de 75% en el gasto de operación de las unidades del sector público, pues eso definitivamente lo que estás haciendo es alentar la actividad pública, generar pues una mala condición de las personas que están dentro de la administración pública, y también se está cuestionando la calidad de quienes están en la administración pública, porque pues ya empezamos con reducciones en salarios, reducciones en bonos y prestaciones, que resulta que a lo mejor ya no es tan atractivo seguir ahí, o los que se queden o los que seguirán, pues ahí se estará cuestionando pues si son los indicados para continuar en este tipo de actividades. Así es que, Mariel, pues sí llama mucho la atención el cambio de previsión que hace la CEPAL, pero también esta recomendación que está haciendo y que es una recomendación muy directa a la actual administración. Un dato adicional que da la CEPAL es que este año México también enfrentará poco más de 9 millones de personas en situación de pobreza, que se van a sumar a esta condición de pobreza. Entonces, ya las cuentas, si la aumentamos, pues ya estaríamos casi en 60 millones de pobres en México. Pues también de acuerdo con quienes realicen la estimación o quienes realicen el cálculo y cuáles sean los parámetros para determinar la pobreza, pobreza extrema, etcétera. Pero lo cierto es que sí, una gran cantidad de personas se están yendo a la economía informal o se están quedando prácticamente sin ingresos, y eso pues está generando esta previsión de la CEPAL, donde pues desafortunadamente hubiéramos pensado que las previsiones iban a ser un poco más optimistas, pero todavía no, todavía falta mucho que hacer, Mariel, y creo que el llamado de atención efectivamente es las políticas tienen que ser acompañadas de políticas fiscales fuertes y de políticas también de ciclo económico para acompañar el crecimiento, sobre todo en el sector productivo. Se necesita generar esa sinergia con las empresas, lo cual hasta ahorita pues no se ha visto en México, y eso deja pues muchas críticas a nivel internacional. Y de hecho, este mismo organismo, la CEPAL, dice que México y Brasil serán los dos países de América Latina con el peor desempeño económico en este 2020, y eso va a arrastrar a todas las demás economías de la región. No se ve el panorama muy positivo y pues bueno, desafortunadamente eso es lo que está generándose a nivel internacional, María. Y bueno, y se cree que justamente al cierre de este año, pues vendrá lo peor, ¿no? Porque ya todos estaremos reintegrados a esta nueva realidad y por lo tanto estaremos viviendo las consecuencias del desempleo, de la reducción del salario, del cierre de empresas, del encarecimiento que se ha dado, porque sí se ha dado una inflación, un aumento de precios, y entonces estaremos viviendo esa nueva realidad finales del año. Vamos a estar pendientes contigo, Hugo, a darle seguimiento a toda la actividad económica y pues para que busques ahí las oportunidades que sí hay positivas y nos sigas trayendo aquí eso sobre la mesa. Y tenemos mesa, hablando de eso, Hugo. Sí, Mariel, tenemos nuestra mesa de diálogo en concreto el día de hoy a las 6 de la tarde, donde pues nos acompañan periodistas de gran trayectoria y sobre todo mucha experiencia. Uno de ellos es Gerardo Galarza, que conocemos bien y pues fue director editorial del Excelsior. Joel Hernández, que fue director de opinión del periódico El Universal durante mucho tiempo. Nos acompaña Francisco Ortiz Pinchetti, quien fue también uno de los
pues periodistas que formaron Proceso, la revista Proceso, y que luego, pues bueno, también tuvo su participación en otros medios de comunicación como Notimex. Y nos acompaña también Francisco Santiago, quien es director editorial de Contrarréplica. Vamos a tocar pues algo que puede resultar muy polémico y que ya está dando noticia, Mariel, que es la gira que está haciendo el presidente López Obrador a los estados donde se están generando la mayor cantidad de violencia. Ayer estuvo en Guanajuato. Pues vamos a platicar sobre eso, cuáles han sido los resultados, qué se espera, pero sobre todo, pues qué está pasando en un ambiente de violencia, pero también en un ambiente político que se está moviendo muy intenso hacia las elecciones del 2021, Mariel. Sí, ya se ve, se siente. Muy bien, pues no lo perdemos. 6 de la tarde aquí en Concreto Contigo. Conéctate, súmate, participa. Gracias, Hugo Loya. Nos vemos a las 6 y mañana cerramos de lujo la semana, 10 de la mañana aquí en Concreto Contigo. Mucho gusto en saludarte. Un abrazo virtual y nos vemos al ratito.